En Año Nuevo, una enfermera virgen cuidó a un millonario en coma y fue la única que él escuchó. El vapor subía en películas lentas desde la bañera, cortinas de niebla que cubrían la habitación como una oración que no se termina. Afuera, la ciudad despedía el año con cohetes y risas lejanas. Dentro de la mansión Harold todo era tibio, contenido, como si la casa misma respetara el silencio del que no hablaba. El piano, bajo su funda, parecía un cuerpo dormido. Sobre una repisa, una muñeca de trapo miraba con ojos de botón, su tela descolorida por manos pequeñas que ya no estaban. En un extremo, la máquina que marcaba la respiración emitía un pulso constante y discreto, como un latido mecánico que afirmaba: todavía hay vida aquí, aunque no hable. Clara enjabonaba con cuidado la piel de Benedict Harrow. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la primera vez que, en pleno Año Nuevo, él mostró un atisbo de presencia tan claro que le atravesó la mano como electricidad tenue. Benedict abrió los ojos apenas unos segundos. Tal vez ni eso. ¿Acaso fue más un gesto de conciencia que una mirada? Buscó su mano con la suya y apretó. No dijo mucho. La voz que se le escapó fue apenas un hilo. No me lo digas. Puso fuerza en el apretón, lo suficiente para que Clara entendiera que no era un murmullo sin intención. Había intención, había urgencia. Ella, que había aprendido a escuchar en la calma de un coro y en la soledad de un claustro, dejó que el silencio devolviera el sentido de la frase. Las palabras podían significar una demanda. No se lo digas a nadie. Podían ser un ruego. No me lo digas a mí. O una instrucción más complicada. No me lo digas de la manera en que esperan que lo diga. Clara no quiso apresurarse a decidir. Desanudó el jabón de sus manos con la misma lentitud con la que se desatan rezos, y notó que el vapor olía a manzanilla por el té que Hope había puesto en la bandeja. Afuera, alguien en la calle dio 3 palmadas en señal de bienvenida al año. Adentro, la historia que comenzaba a desenrollarse no admitiría prisa. Clara levantó la mano de Benedict a sus labios, un gesto de cuidado más que devoción, y guardó para sí la frase como quien guarda una llave. Ella había salido del convento años atrás, no por ruptura con la fe, sino porque la vida la había llamado a otros silencios, los de las salas de hospital, los de las casas privadas donde las camas guardan secretos. Mantener su voto no era un espectáculo, ni una huella moral sobre los demás. Era un terreno íntimo que le hablaba de disciplina, de escucha y de fidelidad a una forma de vivir. Esa elección le daba una coherencia que le permitía sostener a otros sin exigir nada a cambio. En la mansión Harrow, entre cortinas y alfombras orientales, su vocación de cuidado parecía una lámpara pequeña que alumbraba lo que otros preferían cubrir con trapos. La mañana de Año Nuevo se deslizó en su curso con la tenue certeza de lo inevitable. La casa debía seguir en su rutina, porque la privacidad era un don que Valentina Harrow exigía, y la familia, en sus grietas, aún funcionaba con protocolos no escritos. Clara envolvió un repasador alrededor del antebrazo de Benedict para secarlo. Él volvió a dormitar, respirando con la máquina, y ella apartó la mirada para no quedarse con la imagen de quien estuvo ausente durante tanto tiempo. El hallazgo llegó sin estruendo, como suelen llegar los secretos que no buscan fama. Hope, que llevaba años cuidando los armarios y sabiendo dónde colgar el abrigo de cada invitado, encontró la caja en la lavadora, entre las mangas de un abrigo grande. Era una lata de hojalata, con la pintura a la que el tiempo le había quitado el brillo, pequeñas flores desvaídas en el exterior, un seguro de papel doblado, el sonido seco de una tapa al alzarse. Dentro había cartas atadas con hilo, una muñeca de trapo cosida a mano, una medalla con el dorado gastado por años de roce, y un sobre con una cursiva temblorosa que no terminaba de decir más que nombres a medias.
John asintió, no tanto por lealtad al linaje Harrow como por la certeza práctica de que cualquier rumor mal gestionado traería problemas, gestores, demandas, inquisiciones. Elena, con su carpeta de cuero y su voz templada, propuso un procedimiento que suena en la casa como si viniera de un código secreto. Preservar las cartas, dejar constancia en un inventario privado, cerrar la caja y, si eventualmente se consideraba necesaria alguna comunicación, hacerlo a través de una mediación legal. No se trataba de ocultar. Elena parecía obsesionada con la palabra respeto y con la más pragmática de las advertencias: respetar la autonomía de quien pueda estar afectado por la noticia. Sor Lucía, por su parte, inclinó la cabeza con la sensación de que ahí cabía una palabra de consuelo, una presencia que no preguntara ni exigiera. Ella habló de acompañamiento, de ofrecer la posibilidad de escuchar a quien estuviera herido, pero sin presionar por confesiones públicas. No busquemos absoluciones ni pronunciamientos, dijo, con la voz de quien había escuchado lamentos durante décadas. Ofrezcamos lenidad y compañía. Clara, que había sustentado manos y esperanzas, miró la caja con ojos prácticos y tranquilos. No se dejó mover por la curiosidad en sentido de espectáculo. Su curiosidad era una herramienta ética que la ponía del lado de la persona que podría recibir aquella revelación. Ella propuso algo sencillo: conservar todo tal como estaba, no abrir las cartas delante de otros, no tomar decisiones en caliente. Si había alguien ahí fuera que necesitaba conocer una verdad, debía ser tratado con el mismo cuidado que se da a una herida, lentamente, con palabras medidas. Nadie debía imponer el formato del encuentro. La palabra de Benedict, aquella frase en la bañera, fungió como un amuleto y una nota de alarma. No me lo digas. ¿A quién se refería? ¿A Valentina, que protegería la reputación? ¿A un posible hijo o hija a quien el secreto fuera una pérdida antigua? A él mismo, en el sentido de no querer ser confrontado con una historia que quizás no podía soportar explicar. Clara pensó en todas esas posibilidades y decidió que la prudencia exigía aceptar la frase como una petición de discreción antes que como una condena. Era un mandato: preservar la autonomía de quien fuera afectado. Hacerlo público sería violar la misma dignidad que la familia decía defender. Después de la decisión inicial, la casa se organizó como un pequeño estado. Elena se ocuparía de los procedimientos legales mínimos, no excesos, no humo. Sor Lucía ofrecería acompañamiento espiritual a la familia y a quien aceptara. John aseguraría que los objetos quedaran bajo custodia. Valentina mandaría a blindar puertas y ventanas contra entrevistas indeseadas. Clara, por su parte, recibió la caja bajo la mirada de Hope, que siempre se había ocupado de los detalles domésticos con la ternura de quien conoce las costuras de una familia. Colocó las cartas en una bolsa de tela, como quien recoge pan para que no se manche. Hubo un silencio originario, un pacto tácito. Nadie habló de venganzas, de demandas, ni de titulares. Había algo de compasión contenida en esa decisión. La casa Harrow no buscaba la limpieza de una reputación a costa de un individuo desconocido. No se trataba de salvar la imagen. Se trataba de evitar hacer daño. Fue Elena, con la lógica de su oficio, quien insistió en un punto que sonó, paradójicamente, en lo moral más que en lo técnico. Si hay alguien que pueda sufrir con esto, debemos garantizarle el derecho a saber y a no saber. No somos jueces, somos mediadores. Mientras la discusión, delicada, silenciosa, encontraba un curso, Clara se permitió una mirada más íntima sobre el contenido de la caja. La muñeca de trapo llevaba en la nuca una puntada que había sido porfiada varias veces. La tela había sido remendada según las manos de quien no quería desprenderse del objeto. La medalla, al ser frotada con la uña, dejó asomar letras diminutas, que para Clara formaron un hilo, I-S. Podía ser casi cualquier cosa, pero en la mente de alguien que escucha historias, hasta un indicio mínimo se transforma en mapa. Las cartas estaban escritas con distintos trazos, algunas firmes de mano masculina, otras con letra temblorosa,
como si fueran piecitos que acabaran de aprender a caminar por el papel. Había también dentro un pequeño retal con restos de arena pegada, finísima, que olía a sal cuando Clara acercó la tela a la cara. La playa se hizo presente de golpe en la casa cerrada. Fue una aparición sensible. La arena adherida en el hilo y la puntada roja hicieron que su imaginación fijara un lugar, Puerto Salina, un nombre que alguien había pronunciado ante la lectura de un recorte de periódico encontrado hace meses en la biblioteca familiar. No había aún pruebas, pero sí una dirección sensorial, sal, costura, una muñeca que había conocido manos de infancia. La pista no era concluyente, era suficiente para decidir caminar con pies largos, no para romper puertas. Clara sabía que la pregunta crítica no era ¿quién es la dueña de estas cosas?, sino ¿qué quiere esa dueña? ¿Querría saber que un hombre de la ciudad alta ostenta cartas y medallas que podrían pertenecerle? ¿Querría que su historia fuera examinada por abogados y curiosos? ¿O preferiría bordar su propia verdad en la tela de su vida sin que nadie la impusiera desde afuera? La respuesta la tenía quien aún no conocían, una mujer llamada Isabela, según una carta que había dejado entre líneas su nombre, o quizás solo una promesa de nombre. Clara sintió que era su sitio existir como puente, no para decidir la narrativa por otros, sino para ofrecer la posibilidad de escuchar, de sostener la incógnita hasta que la otra parte dispusiera de su palabra. Esa noche, mientras la casa volvía a una calma que no significaba olvido, Clara se retiró a su cuarto con la caja bajo el brazo. No abrió cartas. No leyó lo que no le pertenecía. En la ventana, el horizonte urbano todavía brillaba con restos de fuegos artificiales. El viento había traído olor a pólvora y mar en pequeñas cantidades. Ella dejó la caja sobre su cama y encendió una lámpara baja. Sentada, repasó con la yema de los dedos los detalles de la muñeca. La tela áspera, la costura remendada con paciencia, la marca de aceite en la ropa, la ausencia de nombres bordados. Todo apuntaba a una historia relatada a medias, a un hilo que alguien había dejado caer intencionadamente entre las telas del millonario, o que había sido extraviado por descuido. No importaba. Para Clara la responsabilidad era la misma: acompañar el proceso sin convertirlo en espectáculo. Al amanecer del día siguiente, con la casa todavía sumida en un letargo propio de quien ha velado hasta tarde, Clara atendió una consulta breve de Elena en la sala de estar. No salgas sola al principio. Si vas a Puerto Salina iremos en discreción. Documentos sellados, acompañamiento. Sor Lucía puede buscar a alguien de confianza en el pueblo. John preparará la logística. La frase «no me lo digas» volvió a su mente con la insistencia de un latido. Era un mandato que reclamaba silencio en nombre de la persona posible que recibiría la noticia. Elena lo interpretó desde el punto de vista de derechos, la autonomía del afectado. Valentina lo vio como protección de imagen. Sor Lucía lo escuchó como petición de absolución o de consuelo. Clara lo sintió como una instrucción sobre la forma en que debía realizar la reparación. Con cuidado. Clara había aprendido en los años de hábito a moverse entre ritos y confidencias. El convento le había enseñado que lo correcto no siempre era lo grandioso, que a veces la justicia más justa consistía en doblar la sábana y devolver un objeto, y dejar que la persona que lo recibe decida si ese retorno quiere ser celebrado o silenciado. No se trataba de limpiar conciencias ni de buscar redenciones públicas. Se trataba de dar pistas a quien quisiera armar su memoria. Ese era el gesto de reparación que ella entendía. La restitución no como espectáculo, sino como arqueología de afectos. Clara no deseaba que la restitución se convirtiera en noticia. Antes de partir, hubo otro momento mínimo pero decisivo. En la pequeña capilla de la casa, Sor Lucía dejó sus manos quietas sobre la caja mientras murmuraba una bendición breve. No de absolución ni de juicio, sino de presencia. Que se haga con cuidado, dijo. No era una consigna religiosa impuesta. Era una consigna humanísima. Que todo se hiciera midiendo la dignidad de quien está al otro lado de la puerta. El murmullo quedó como una cuerda tendida entre los involucrados. La primera decisión práctica fue sencilla. Las cartas permanecerían cerradas hasta que hubiera una figura digna de recibir la noticia. No habría prensa,
no habría exposición. Elena firmó un acta interna, no para cubrir, sino para registrar la voluntad de cuidado. John organizó el viaje con modestia, un coche discreto, conductores que no hicieran preguntas más allá de lo necesario. Hope preparó una pequeña bolsa con té, pan y unas frutas. Pensar en la comida era pensar en la humanidad del encuentro. Clara, en la última hora antes de partir, puso en una bolsa la muñeca de trapo y la medalla. Dejó las cartas selladas en su caja original y tomó solo una cosa más, un pañuelo que había pertenecido a la madre de una de sus primeras pacientes. Una prenda que guardaba como amuleto, no por superstición, sino por la memoria del consuelo que una tela puede guardar. Caminó hasta la habitación de Benedict, observó el piano cubierto y dejó su mano una vez más sobre la de él. La máquina marcó la respiración. Él no abrió los ojos. Ella no habló. No hubo promesas, solo una presencia que era absoluta por su silencio. En el coche, mientras abandonaban la frialdad monumental de la mansión y tomaban una carretera que se doblaba hacia la costa, Clara miró la caja con la muñeca asomando. El paisaje se fue desmoronando de edificios a campo, luego a dunas y finalmente al olor salado que la ciudad no puede fingir. El día, en su claridad de enero, parecía nuevo por fuera y pesado por dentro. Ella pensó en Isabela como una presencia posible con una historia propia, con el derecho a la ira, al rechazo o al abrazo. Pensó en Benedict, con su pasado que había decidido olvidar o borrar. Pensó en Valentina, que no conocía la sutileza de quien cuida sin preguntar. En la carretera, el coche pasó junto a un cartel descolorido que decía Puerto Salina, 32 kilómetros. La palabra resonó en Clara como una campana lejana. No sabía si allí encontrarían a alguien. No sabía si la persona que vivía en esa geografía querría saber lo que escondía la caja. Solo sabía una cosa: la caja contenía vidas y nadie tenía derecho a exponerlas sin consentimiento. Mientras el coche seguía, en el bolsillo del asiento, Clara llevó el pañuelo y la muñeca cerca de su pecho, como quien tiene un mapa que no abre hasta llegar al sitio señalado. La frase de Benedict volvió a vibrar en su memoria con una tonalidad nueva. No me lo digas. Ahora, en la vía que conduce al pueblo con olor a pescado y a lonas mojadas, la frase le sonó menos a mandato y más a ruego por tacto. Que se haga con cuidado, repitió para sí con voz baja. Era su credo para lo que venía. El pueblo esperaba en silencio, con su plaza pequeña y sus barandillas de madera, donde los niños habían dejado marcas de años. Puerto Salina no figuraba en las guías turísticas, no tenía un lugar en los mapas de los poderosos. Era un lugar de gente que olvida rápido los nombres de los extraños y guarda para siempre las historias de quien se queda. Clara imaginó a una mujer de mirada serena, quizás con una hija que nunca supo de la casa Harrow, con la muñeca en alguna estantería. También imaginó otras posibilidades, que nadie respondiera al nombre, que la muñeca fuera un recuerdo de un amor de juventud que terminó, o que la medalla hubiera sido parte de una promesa sin cumplimiento. Todas las posibilidades se amontonaban sin prioridad, porque la urgencia no era la verdad, sino el respeto. Al bajar del coche frente a la plaza, Clara sintió un extrañamiento que no la tomó por sorpresa. El lugar parecía menos dispuesto a creer en aristas morales de otros mundos. Había una taberna con redes secándose al sol y una escuela con la puerta entreabierta. Un niño pasó corriendo con una cometa rota. El olor a mar se pegaba en la garganta como si invitara a hablar del pasado. Sor Lucía quedó en un asiento cercano, con una bolsa de pan. Elena se sentó en el coche con la disciplina de quien no se deja llevar por las emociones antes de tiempo. John consultó una lista que no decía más que nombres posibles. Hope se quedó en la esquina, invisible, observando. Clara tomó la muñeca con cuidado y la acarició con una paciencia que le venía del hábito. No vino a imponer nada, vino a preguntar con la forma de su presencia. En la plaza la gente la miró como a quien viene con una maleta de cosas extrañas. Alguien comentó que la familia Harrow enviaba donaciones a la iglesia local desde hacía años. Otra voz evocó un hombre alto que dejó el pueblo hace tiempo y que volvió a la ciudad. Ninguno supo dar una dirección precisa. Al mediodía, en el bar de la plaza, apareció un atisbo,
Una mujer joven, con el pelo recogido y ojos que guardaban desconfianza, miró la muñeca cuando Clara la dejó en la mesa como quien deja un testigo. La mujer no se acercó de inmediato. La miró como quien mira algo que le pertenece pero que no recuerda haber perdido. En su rostro había la capacidad de quien ha aprendido a decir no cuando lo considera necesario. No era una mirada de niña, sino de alguien que ha aprendido a guardar límites. Clara se acercó con la calma de quien no trae preguntas que exijan respuestas instantáneas. «Hola», dijo con voz baja. «Mi nombre es Clara. Trabajo para una familia que encontró estas cosas. No habló de Ern, de Benedict. No nombró la familia Harrow por una decisión deliberada. La privacidad debía ser preservada, incluso en la primera palabra». La mujer levantó la mirada, midiendo las intenciones como quien pesa monedas. «¿A mí?», preguntó. Su voz no reclamó ni negó, simplemente buscó una confirmación que no la obligara a perdones. El encuentro quedó suspendido en una respiración larga. Clara notó que la mujer tenía en la mano un trozo de tela, quizás un retal que estaba cosiendo. No sabía si era Isabela o alguien que supiera de ella. No quería que la presencia de la familia Harrow se impusiera sobre la intención de la mujer. Por eso, antes de dar un paso más, Clara pensó en la frase que Benedict había dicho en la bañera y en la advertencia de Sor Lucía. Que se haga con cuidado. No pidió explicaciones. No ofreció promesas. Ofreció presencia y una posibilidad. La posibilidad de ser escuchada si así lo deseaba. Mientras la mujer deliberaba, un niño se acercó a la mesa y miró la muñeca con curiosidad simple. La escena era modesta y humana. Dos mundos tocándose sin estridencias. Clara respiró hondo y dejó que el tiempo hiciera su trabajo. El resto del grupo se quedó a cierta distancia, respetando la intimidad de la primera conversación. Todos habían entendido la máxima con la que ahora trataban la situación. La restitución no es un acto de exhibición, sino una restitución de poder. Devolver a la persona afectada la autoridad sobre su historia. La mujer cerró los dedos alrededor del retal, y después de un tiempo que a Clara le pareció breve, asintió apenas. «Mi nombre es Isabela Duarte», dijo, sin levantar la voz. No necesitó más introducciones. El pueblo volvió a sus asuntos con el equilibrio propio de los lugares que no buscan protagonismo. Para Clara, la mera pronunciación de ese nombre fue una llegada a la orilla. Había llegado el tiempo de las preguntas que no exigirían respuestas en el primer minuto, de las cartas que permanecerían cerradas hasta que alguien decidiera abrirlas, de las conversaciones con acompañamiento y acuerdos. Cuando se levantaron de la mesa para caminar hacia un lugar neutro donde conversar con un poco más de privacidad, Clara sintió que la tensión del viaje no había menguado, solo se había cambiado de forma. Ahora el peso era el de la posibilidad de daño o de consuelo, más denso por ser humano. La plaza los vio partir con la mezcla de indiferencia y curiosidad que caracteriza a los pueblos, con respeto por aquello que no les pertenece. El primer diálogo se organizó con la sencillez de quien ha aprendido que los encuentros que pueden alterar vidas deben ser mínimos y claros. Sor Lucía ofreció quedarse en la entrada como testigo y compañía. Elena explicó brevemente, sin tecnicismos, con la voz de quien ha lidiado con declaraciones, que el propósito no era forzar una reconciliación ni imponer sentimientos. Que la casa Harrow no pretendía entrar en la vida de Isabela sin su consentimiento. Isabela observó la muñeca, tocó la puntada roja con un dedo, quizá por reflejo, y dijo con propiedad: «No quiero que me digan que tengo que sentir algo». Era una frase corta, rotunda. No pedía explicaciones ni compasión impuesta. Pedía autonomía. Clara supo en ese momento que su papel era escuchar sin intervenir. La escucha se volvió llave. Abriría puertas solo si la otra persona la quisiese abrir. No había promesas de reparación mágica, no había absoluciones rápidas. Había, en cambio, una posibilidad de reconstrucción lenta. Cartas que podrían leerse, visitas que podrían hacerse, la muñeca que podría volver a casa o quedarse en la suya, según la decisión de Isabela. Lo esencial era respetar la voluntad de quien recibía la noticia. La conversación inicial fue un tejido de frases medidas. Benedict no apareció como figura que buscara redención pública. Sus palabras, la frase en la bañera y la caja encontrada, eran hechos que exigían que otras adoptaran una posición ética, proteger a quien podía resultar afectado. Isabela escuchó, preguntó lo que creyó necesario,
Marcó límites con la firmeza de quien ha navegado ya aguas difíciles. Ella pidió tiempo. No se trataba de enfado ni de perdón inmediato. Era un gesto de autonomía que aclaró las reglas del juego. Si vamos a hablar, lo haremos a mi tiempo y en mis términos. Nadie discutió. Antes de que la tarde cayera totalmente y el sol dibujara la sombra larga de las barandillas, Clara caminó un tramo con la muñeca en la mano y la sensación de la puntada roja rozando sus dedos. El viento venía del mar y le trajo la certeza de que las historias no se arreglan en un día. Lo que sí era posible era no agravar el daño, devolver con cuidado, ofrecer escucha, sostener la presencia. No me lo digas, pensó Clara por enésima vez, y comprendió que aquella frase había mutado en algo así como una consigna ética. No decirlo sin una razón, no decirlo de forma que hiera. Era la última directriz del hombre que, en su estado, había encontrado en ella la única voz que parecía alcanzarlo. A medida que la tarde se inclinaba, la jornada en Puerto Salina avanzó hacia una mesura que todos agradecieron. La caja quedó bajo custodia con acuerdo de la parte que Isabela quisiera: quedarse, llevarse la muñeca, o aceptar que se guardara en algún sitio seguro hasta que ella lo decidiera. Elena dejó constancia de las voluntades expresadas. Sor Lucía ofreció un número de contacto para acompañamiento, y Clara se quedó con la sensación de que el trabajo, si bien había comenzado, todavía estaba en sus fases más tempranas. La restitución, entendía ahora más que nunca, pediría paciencia. Cuando por fin regresaron al coche, la luz era ya un atardecer que prometía frío. Clara cerró los ojos por un instante y dejó que la brisa del mar limpiara sus pulmones. No era la culminación de una historia, era apenas el inicio de una reparación que se demoraría, que pediría visitas lentas y gestos repetidos. Ella pensó en la muñeca sobre la repisa del piano cuando regresaran, en Benedict con su respiración medida, en Valentina intentando conciliar orgullo y humanidad. Sobre todo, pensó en Isabela, en la forma en que esa mujer había dicho: «No quiero que me digan que tengo que sentir algo», y en cómo esa frase había puesto las reglas de su propia libertad. El coche arrancó para volver por la carretera hacia la mansión, con el aire frío pegándose a los cristales. Clara sostuvo la caja con la muñeca pegada al pecho. Afuera el mar se estiraba hasta perderse. Adentro, la máquina que marcaba la respiración seguiría su pulso constante. La tensión del viaje se transformó en una espera activa, la espera de una decisión, la espera de visitas que enmendaran lo posible sin imponer. Clara no sabía todavía cómo todo concluiría. Lo que sabía era que su actuación no sería un espectáculo. Sería un cuidado repetido, una escucha que no juzga, una restitución que se ofrece y que se retira si la otra parte decide así. Al entrar otra vez en la casa Harrow, la mansión la recibió con sus alfombras y su piano cubierto, la misma apariencia de siempre que no quería asomar un pasado detrás de las cortinas. Clara dejó la caja en su habitación, como quien pone un tesoro peligroso en un sitio seguro. Se sentó ante la ventana y miró el contraluz del jardín. El año nuevo había empezado con fuegos y promesas en la ciudad. Para ella, había empezado con una frase en la bañera y una caja que ocupaba un espacio pequeño, pero cargado. Era la promesa de una responsabilidad. Esa noche, antes de acostarse, Clara volvió a poner la mano sobre la de Benedict a través del vidrio de la máquina que marcaba su respiración. En su memoria, volvió a la frase con la que todo había comenzado: «No me lo digas». No como mandato sin matices, sino como un modo de decir: «Hacedlo con cuidado». Sus dedos descansaron sobre aquellos viejos nudos de vida, y se prometió a sí misma que así sería. La reparación, pensó, no es un titular, es un trabajo doméstico y persistente, hecho de pequeños gestos que, con el tiempo, devuelven algo que tal vez ni la fama ni el dinero podían comprar: la dignidad de poder elegir cómo contar la propia historia. En el umbral entre la noche y el sueño, Clara imaginó lo que vendría: noches de piano, cartas que podrían abrirse o no, visitas de cortesía que podrían transformarse en encuentros verdaderos, palabras que se dijeron no para absolver, sino para sostener. La muñeca de trapo descansaba en su cabecera, como un recordatorio de que la vida de otros no es propiedad de nadie. Y la frase, una vez más, volvió a sonar en su cabeza no como orden, sino como credo: que se haga con cuidado. Volvieron a la mansión con la noche pegada a los cristales y la caja segura entre las manos de Clara. El regreso fue menos una llegada que una reanudación de la rutina. Los mismos pasillos, la misma luz que no quería revelar lo que había debajo de las alfombras. La casa respiraba como si también ella tuviera miedo a romper la quietud con gestos demasiado grandes. Clara dejó la muñeca en su cuarto, pero antes pasó por la sala donde Benedict reposaba. La máquina marcaba su respiración con la misma insistencia discreta. Al rozar la mano sobre la suya,
Ella notó una temperatura levemente más alta que la del día anterior, la presencia de vida que no necesita palabras para anunciar su verdad. En los días que siguieron, las acciones fueron pequeñas vetas de paciencia más que gestos de solución. Elena redactó documentos sencillos y claros, autorizaciones para encuentros con condiciones, declaraciones de intención que no obligaban a nadie a perdonar ni a declarar nada ante terceros. No eran papeles diseñados para defender culpables, sino herramientas para proteger la voluntad de quien iba a enfrentarse a la noticia. Valentina aprobó el protocolo a su manera, marcando límites de horario y personas presentes. Su discurso a veces sonaba a cálculo, otras a miedo genuino. John organizó traslados con discreción. Hope preparó un par de manoplas de lana para proteger la muñeca cuando la caja se sacaba de la gaveta. Sor Lucía ofreció su presencia sin palabras doctrinales. Simplemente se sentaba, sostenía una vela si iba a haber una conversación, y dejaba que la habitación encontrara su tono. La primera mediación formal no fue en la mansión, ni en la plaza, sino en una sala prestada de la iglesia de Puerto Salina, un lugar que numeraba bancos con fe y costumbre, pero no con curiosidad. Allí la luz entraba en ángulo y hacía del polvo un escenario olvidado. Allí, Isabela aceptó sentarse al otro lado de la mesa, mientras Elena hablaba de derechos, y Clara colocaba la muñeca en una servilleta limpia. No hubo cámaras. No hubo protocolo que invadiera la voluntad de la mujer. Sor Lucía permaneció en el margen, la presencia templada que acuna. La conversación fue conducida con una lentitud casi ritual. El primer paso fue el más simple, explicar lo que había y proponer opciones. Elena leyó, con voz neutra, la lista de objetos y la posibilidad de que Benedict quisiera comunicarse de alguna forma. Explicó que se podía ofrecer una carta leída en voz alta, pero sin público, que se podía grabar un mensaje, o que la muñeca podía devolverse sin más. Isabela escuchó y marcó límites. Quería conservar el derecho a no saber. Quería decidir si recibiría cualquier correspondencia. Si vamos a hacer algo, dijo, lo haremos según yo lo quiera. Era una petición que no admitía intermediarios que impusieran la forma del encuentro. Acordaron entonces un plan por fases. Primero, una carta escogida por Benedict sería leída por Elena en presencia de Isabela, con Clara presente para sostener la escena. Segundo, se ofrecería a Isabela la oportunidad de oír una grabación hecha por Benedict si su estado lo permitía. Y tercero, la muñeca sería devuelta en el momento y la forma que ella eligiera. Todo fue redactado, firmado y sellado por partes, no como un contrato que obligara al corazón, sino como un mapa de respeto. Hubo quien podría pensar que todo aquello era ceremonioso hasta la exasperación. Para Clara era exactamente lo que debía ser, una lentitud que contuviera la posibilidad de daño. Entendía que las palabras finales no tenían que reparar lo que el tiempo había roto, pero podían, si se manejaban con delicadeza, permitir que la dueña de la historia recuperara el control sobre ella. Su ética, tejida en años de hábito y en salas de hospital, se manifestaba en la reverencia por la voluntad ajena. No era heroísmo, era constancia. La carta elegida era una que, según las notas dejadas en la caja, parecía escrita en un momento de nostalgia. Elena la sostuvo con sus manos y comenzó a leer. No era una confesión grandilocuente, eran retazos de memoria, pequeñas referencias a un lugar con olor a sal, un nombre infantil que se repite en diminutivo, una promesa incumplida que se nombra sin dramáticas súplicas. La voz de la abogada fue en esa lectura una voz que devolvía a las palabras su peso sin añadir juicios. Isabela cerró los ojos en algunos pasajes, los abrió en otros. No lloró siempre, pero a veces acercó la mano al rostro, como quien acomoda un gesto de sorpresa y dolor en la misma bolsa de abrigo. Cuando la lectura terminó, nadie pidió más de lo que Isabela había ofrecido. Ella tomó la muñeca entre las manos, la miró sin prisa y dijo que necesitaba tiempo. Dijo lo que había dicho en la plaza. No quiero que me digan que tengo que sentir algo. Clara entendió que esa frase no era una barrera fría, sino una defensa, la manera que alguien tenía de no dejarse moldear por la nostalgia de un extraño rico. Era justo, era necesario escucharla así. Días después, surgió la posibilidad de la grabación. Benedict en esos momentos mostraba lucideces breves y erráticas. A ratos tarareaba una melodía incompleta, a ratos apretaba la mano de Clara con una intensidad que parecía suplicar una atención concreta. No había discursos ni redenciones, había frases cortas, imágenes sueltas, una repetición obstinada de lugares y nombres.
Con el consentimiento de la familia y la supervisión de Elena, se propuso que Benedict intentara, si podía, grabar un mensaje. Para él, la grabación no era un medio para confesar, era una chance de poner en orden palabras que quizá no lograra sostener en la presencia de otros. Clara se ofreció a estar al lado, una mano en su piel, una voz suave que se hiciera de apoyo. La grabación fue un acto humilde. Benedict, con la voz áspera por la falta de uso, nombró El mar, una canción que parecía venir de otra casa, y luego dijo en voz baja: «Si alguna vez no me lo digas, quién sabe». Su voz no pedía perdón, sino quizá comprensión por su propia incapacidad de ser coherente con aquello que había sido. En el fondo, en un gesto que sorprendió a quienes no lo conocían, tarareó una melodía que Clara reconoció por asociación. Era una nana que las abuelas de Puerto Salinas solían cantar. Isabela, al escuchar la grabación después, no sollozó, simplemente dejó que las lágrimas corrieran y se secaran a su ritmo. Dijo que era algo que ahora sabía, que aquel hombre, de alguna forma, había pensado en ella alguna vez. No pidió justicia ni venganza, pidió que las decisiones siguieran siendo suyas. El primer encuentro presencial con Benedict se organizó con todas las precauciones pactadas. No fue una escena de novela, fue una sala con persianas medio cerradas, una mesita con agua, 2 sillas frente a frente y la máquina que marcaba la respiración como un testigo solitario. Sor Lucía y Elena permanecieron en el margen. John y Valentina esperaban en otra habitación, respetando el deseo de privacidad. Isabela llegó acompañada por alguien de confianza del pueblo que no formaba parte del protocolo legal ni de la mansión. Estaba allí porque la seguridad emocional de la mujer era prioridad. Benedict estaba más quieto que en las grabaciones, pero cuando Isabela entró, hubo un pequeño movimiento en su cuerpo, un reconocimiento fragmentario. No habló con fluidez. Su voz se quebró en frases cortas que pretendían decir lo que tanta gente atribuye a los discursos tardíos: explicaciones, arrepentimientos, razones. No sucedió ninguna de esas cosas de forma clara. En cambio, hubo gestos. Extendió la mano con dificultad. En ella llevaba una señal de nervio y contrición, no verdad resplandeciente. Entonces, con voz tenue, articuló una cosa que era más petición que explicación. «Escúchame, no para que me perdones, sino para que me oigas». Fue la única frase larga que salió. No pidió perdón en formato solemne, pidió ser escuchado, no exigió nada más. Isabela respondió con la misma medida que había marcado desde el principio. No vino a absolver ni a dictar castigos, vino a poner sus límites. Habló en su tiempo y con su tono. Recordó las pequeñas cosas de la infancia sin dramatismos. Marcó la distancia que necesitaba y pidió que las visitas, si se establecían, fueran de forma controlada. No buscó el espectáculo ni la venganza. Dejó en claro que su autonomía era la pieza central. Benedict escuchó. No fue un momento de iluminación, ni una reconciliación cinematográfica. Fue, en palabras de Clara, una conversación donde 2 personas reconocieron que la historia, a veces, se sostiene con hilos frágiles. Había, sin embargo, una cosa nueva: la presencia de la música. En un instante que pareció pequeño, Benedict intentó tararear la nana completa. La melodía salió vacilante, con una memoria que no siempre se ordena. Isabela, que había sostenido la muñeca, repitió la primera estrofa. Lo hizo sin teatralidad, casi como si la canción fuera un puente que ninguno de los dos necesitaba nombrar. El tarareo, ese hilo sonoro, fue suficiente para que algo en la tensión se suavizara. No fue perdón, fue reconocimiento. No hubo promesa de abrazos ni de olvido, hubo simplemente el intercambio de una melodía que pertenecía a una geografía común. La música, en ese cuarto, se convirtió en mediadora. Después de la visita, se acordaron reglas, visitas breves al principio, correspondencia filtrada si Isabela así lo quisiera, ningún acceso de la prensa, registros firmados. Isabela se llevó la muñeca consigo por unos días. La caja volvió a quedar bajo custodia en la mansión, con la promesa de que nada se haría público sin su consentimiento. La vida siguió su curso, porque la restitución no era un acto único sino un proceso. Con el tiempo, meses más que días, se fue tejiendo una forma de relación cuidadosamente contenida. Benedict, cuando las fatigas se lo permitían, reaccionaba a la música. A veces lograba pronunciar nombres de lugares. A veces su mano se cerraba con fuerza sobre la de Clara, y entonces ella simplemente se quedaba allí, sin pedir nada. Isabela pidió algunas visitas unilaterales, un par al mes,
siempre en lugares neutralizados, a veces en la mansión, otras en Puerto Salina. Hubo encuentros que fueron sorpresivamente suaves, otros más cortantes. Valentina aprendió a no dejar que su orgullo gobernara cada reunión. Sor Lucía halló maneras de estar sin rebañar sentimientos ajenos. Elena siguió siendo la guardiana de los límites. John se acostumbró a preparar la sala como quien prepara un altar de cautela. Clara no era figura central de protagonismo, seguía siendo la enfermera que se mostró constante, pero en su soledad y en sus reflexiones nocturnas, notó que algo había cambiado en ella, no su voto, que seguía siendo una elección privada, sino su manera de entender el cuidado, menos como cumplimiento de deber y más como disposición a sostener la fragilidad humana sin intentar arreglarla a la fuerza. Comenzó a escribir, en su memoria, pequeñas notas sobre cómo devolver objetos puede ser un modo de devolver poder. No lo verbalizó en público, lo hizo en su trabajo, afinando tiempos, siendo más paciente con quienes tardaban en contar sus dolores. Hubo gestos concretos de restitución que no dieron titulares, pero sí devolvieron, poco a poco, una serie de decisiones a sus dueñas. Isabela aceptó leer una de las cartas en una tarde lluviosa, la abrió en su cocina y la compartió después con Clara en palabras breves. No necesitaba que alguien me dijera cómo sentir. Necesitaba saber que no me habían querido solo por lo que podía resolverles. La frase fue dura y suave. No hubo lágrimas melodramáticas ni discursos de redención. Hubo, en cambio, una opción tomada por la mujer que había sido encontrada, la de nombrar su verdad en su propio tiempo. La muñeca que había pasado de manos en manos como si fuera un testigo de algo más grande, terminó en una repisa discreta de la sala donde Benedict dormía, no como objeto de ostentación, sino como un elemento que recordara la responsabilidad cotidiana. A Isabela le gustó la idea de que la muñeca estuviera cerca del piano. No necesitó ceremonia. Había decidido, en un gesto que conmovió a Clara, permitir algunas visitas a Benedict solo para tocar la melodía juntos. Más que reparaciones públicas, ello significaba encuentros que honraran la autonomía de la otra persona y que, al mismo tiempo, dejaran espacio para la continuidad de la vida. Por su parte, Valentina empezó a ceder en pequeños modos que no la despojaron de su dignidad, permitió que una fotografía familiar quedara más a la vista en la sala, y en un gesto que a nadie le parecía grandioso pero que sí era significativo, aceptó que en el inventario apareciera la caja con una nota que rezaba: custodia hasta nueva disposición de la afectada. Para ella, el gesto fue doble. Aceptación no exenta de temor, pero también reconocimiento de que la reputación no puede siempre primar sobre el bienestar de un otro humano. La casa Harrow encontró una mesura nueva. Las persianas siguieron bajadas para evitar voces curiosas, pero la música comenzó a sonar de tanto en tanto, leve y respetuosa. Clara limpiaba el piano con el mismo cuidado con el que había lavado la piel de Benedict en aquella mañana de Año Nuevo. Sin prisa, sin exaltaciones. La muñeca quedó en la repisa de la sala, junto a una pequeña medalla en cuyo dorso alguien había grabado las iniciales IS en tinta sobre el metal. Nadie organizó un acto, nadie buscó un titular. La restitución hubo de ser, por decisión de los involucrados, un gesto doméstico. Con el paso de las semanas, Benedict mostró mejoras que eran discretas y realistas. A veces sostenía una conversación de 2 frases, otras apenas respiraba con una pausa más larga. No hubo milagros, hubo ritmos lentos. Pero existió algo que para Clara resultó tan importante como cualquier recuperación: la frecuencia con la que Benedict buscó ser escuchado. En ocasiones tardías, cuando la casa había cumplido con sus horarios y la ciudad dormía, él apretaba la mano de Clara y susurraba la misma consigna muda que en la bañera: no me lo digas. Era un pedido que en una voz frágil había tomado la forma de mandato ético. Para ella la frase dejó de ser un enigma y se convirtió en un protocolo moral, un recordatorio de que el cuidado debe preservar la dignidad y la autonomía de quien recibe la noticia. En una de esas noches, cuando la brisa traía olor a mar y a leña, Isabela trajo una pequeña bolsa con pan casero y se sentó un rato junto a la cama. No hubo discursos grandiosos. Intercambiaron silencios, se escucharon a ratos, y en un momento Benedict tarareó la nana con una coherencia mayor que antes. Isabela respondió en voz baja, y la melodía pareció acomodar las piezas sueltas de la historia, no hacia la unión ni hacia la absolución, sino hacia una tregua digna.
El gesto fue recogido por Clara como una forma de restitución auténtica, el reconocimiento de que dos vidas podían converger sin necesidad de una teatralización del perdón. Con el invierno que llegó después del Año Nuevo, los encuentros se hicieron predecibles y suaves. Isabela visitaba de vez en cuando, traía noticias del pueblo, y alguna vez se llevaba la muñeca para coserle un remiendo que consideró necesario. Benedict, por su parte, siguió siendo un hombre en el borde de la coherencia y la confusión, pero con la pequeña capacidad de nombrar recuerdos que no exigían juicios. La mansión Harrow se vio menos sometida a la ansiedad de la exposición. Su resolución fue la de respetar, no exponer. Clara, en su rutina diaria, sentía que aquello era justo. La restitución debía ser lenta y sin estridencias. Un día, mientras barría la sala donde el piano permanecía cubierto, Clara se permitió una reflexión que la sorprendió por su claridad. Había aprendido que la dignidad se defendía no con gestos grandiosos, sino con la obligatoriedad de la repetición. No era cuestión de un acto único, era de actos muchos. Limpiar el polvo, pasar una tela sobre la madera, colocar la muñeca en el sitio correcto, volver a sostener la mano de un hombre que ya no respondía con palabras prolongadas. Todo ello formaba el tejido de una reparación que no buscaba el aplauso. La relación entre Isabela y la familia nunca se transformó en abrazo incondicional. Hubo distancias que quedaron, silencios que no se llenaron, decisiones personales que no se cambiaron por el remordimiento. Pero sí hubo una tregua fundada en el respeto. Intercambios controlados, cartas abiertas solo con permiso, y una música que actuaba como testigo. A veces, cuando el viento soplaba desde la costa, se oía en la mansión un tarareo que llevaba la frontera entre dos mundos a un lugar de cuidado. Clara lo interpretaba como una pequeña victoria. Con el paso de los meses, la caja permaneció en custodia, con anotaciones que marcaban cada acceso y cada decisión tomada. La muñeca, ya remendada por manos de Isabela, tuvo un lugar en la repisa del piano que ya no estaba siempre cubierta. La medalla, con las iniciales apenas visibles, quedó junto a ella. Aquellas piezas, consideradas en su conjunto como testimonios, dejaron de ser meros objetos para convertirse en posibilidades de restitución. No habían devuelto un pasado intacto, pero habían devuelto una medida de control sobre cómo se contaba el presente. Clara continuó su trabajo con la misma discreción y la misma ternura. A veces, en la soledad de su cuarto, sacaba el pañuelo que le había acompañado en el viaje a Puerto Salina y lo olía con la memoria de las palabras de Isabela. No quiero que me digan que tengo que sentir algo. Acataba la frase como credo. Aprendió a hacer las preguntas justas en el tiempo adecuado, a callar cuando el silencio era lo más reparador y a ofrecer la presencia cuando alguien la buscaba. La historia, con su ritmo doméstico, tuvo pequeñas resoluciones que no eran noticiables. Benedict mantuvo su respiración, con altibajos. Su voz persistía en frases cortas. Su mano volvía a buscar a Clara en noches frías. Valentina, con su prudencia intacta, aprendió a sacrificar un poco de exhibición en favor de la humanidad. No lo anunció. Lo hizo en la discreción de su corazón y en acuerdos firmados con discreción. Isabela eligió sus tiempos y mantuvo su autonomía. Eso bastó para que la restitución tuviera sentido. Al cumplirse el primer aniversario de aquel amanecer de Año Nuevo, la familia Harrow organizó nada. No hubo fiesta, no hubo anuncio. Sí hubo un pequeño gesto privado. Clara destapó el piano por primera vez, no para dar un concierto, sino para tocar una melodía sencilla, que era para todos los presentes un recordatorio de que la vida continúa con sus ritmos de cuidado. La melodía no buscaba imposiciones, buscaba un acompañamiento. Isabela, que había llegado con la muñeca en la mano, tocó una nota y la dejó resonar. Benedict, con esfuerzo, tarareó la estrofa. No hubo lágrimas providenciales, hubo contención y una manera de persistir que era más poderosa por ser humilde. Esa noche, Clara limpió el polvo de la repisa y colocó la muñeca con la puntada roja al lado del atril del piano. La miró y no la convirtió en símbolo de nada más que de un lazo que había viajado entre manos y que ahora descansaba. Se inclinó y en la oscuridad apenas iluminada por una lámpara de mesa,
volvió a poner su mano sobre la de Benedict. La máquina marcó la respiración, exacta y paciente. Ella dijo en su interior la consigna que tanto había repetido: que se haga con cuidado. No era una orden, sino una forma de vida. Antes de ir a dormir, mientras cerraba la puerta de su cuarto, Clara pensó en lo que aquella experiencia le había enseñado sobre la escucha. Que escuchar no es solo oír, es, muchas veces, aguantar la sombra de la otra persona hasta que ella misma decida salir. La responsabilidad que había aceptado en Año Nuevo no la convertía en dueña de historias, sino en guardiana de la posibilidad de que esas historias fueran contadas en libertad. Supo que eso bastaba. Al despedirse de la sala en la que el piano ahora dejaba escapar notas suaves, dejó la mano sobre la muñeca por un instante. No la colocó en una postura de reliquia, ni la cubrió con ceremonias. La dejó allí, como una pieza de la vida que reclamaba su lugar, y cerró la puerta con cuidado. Si encontraras una caja así, pensó Clara en el silencio de la noche, ¿qué harías? ¿La abrirías y la gritarías al mundo? ¿O la guardarías con la paciencia de quien sabe que la dignidad no se repara a golpe de titulares? La pregunta quedó sin respuesta unívoca, porque la respuesta depende de la gente que está al otro lado de la historia. Solo supo que en su caso seguiría siendo la mujer que escucha, que acompaña y que insiste en que la reparación se haga con cuidado. Si esta narración te ha tocado, deja en los comentarios qué harías tú frente a una caja así. ¿Protegerías la privacidad o buscarías justicia pública? ¿Cómo equilibrarías verdad y discreción en nombre de la dignidad humana? Comparte tu pensamiento. Tal vez, en las respuestas, encontremos más maneras de cuidar sin hacer daño.